El uso de la palabra a don Manuel Bartlett Díaz. Con su venia, señor presidente, la propuesta de paquete fiscal del Ejecutivo Federal, aprobada prácticamente en sus términos en estos muy vergonzosos fast tracks, para no discutir, para que se vayan imponiendo estas decisiones sin que se dé cuenta la opinión pública. Por el lado del gasto, se plasma un modelo que nada apuesta al crecimiento y menos a la justicia social, evidenciado por los rubros de recorte que se harán en el presupuesto de egreso de la Federación para 2017, en el gasto social y en el gasto de inversión. Como presión del gasto hay que incrementar del 18.9% en el pago de los intereses de la deuda y la nómina crecerá 0.3% con respecto a 2016. En contrario, los subsidios disminuyen en 20% y la inversión pública en 26%. Debemos resaltar que hay una anemia en la inversión pública que sospechosamente o de acuerdo con su tendencia de este gobierno, se pretende resolver con la intervención del sector privado. No hay inversión pública, vamos a traer al sector privado a través de la figura de asociaciones público-privadas y aprovechar los instrumentos financieros como fibras. En la iniciativa del Ejecutivo se incorpora este modelo como una prioridad. Se incluyen en el proyecto de presupuestos un documento que se llama Proyectos de Asociación Público-Privada, en el cual plantea 11 proyectos que iniciarán en 2017. Con esto lo que estamos viendo es ya no solo la privatización de activos, del petróleo, la electricidad, sino estamos viendo a través de estos mecanismos que van profundizando la privatización del presupuesto y la entrega de los servicios públicos que son fundamentales para el Estado en manos privadas, con el consecuente desbarajuste en los servicios públicos que se convierten en métodos para mayores recursos para los privados. Peña Nieto ha sido un gran defensor de estas alianzas y como gobernador del Estado de México realizó los primeros proyectos hospitalarios y culturales, entre ellos destacan los que fueron adjudicados al ya celebérrimo grupo IGA, la misma empresa de la Casa Blanca que ya lo sabemos. Para mantener el gasto corriente en franco ascenso y para financiar estos jugosos negocios públicos privados, insisto, es la privatización de la función pública. Entre otros, la Secretaría de Hacienda realizó sus cálculos para que los ingresos tributarios aumentaran 9.7 en términos reales a 2.442 mil millones de pesos, para sumar un máximo de 2.73 billones de pesos. Dentro del planteamiento de la Ley de Ingresos de la Federación para 2017, podemos destacar algunos elementos que demuestran que el hoyo fiscal que se ha derivado de la reforma energética y no necesariamente por la caída de los precios del petróleo, se ha cubierto en detrimento de las clases populares, los consumidores y los contribuyentes cautivos asalariados. Se cobran los impuestos sobre la renta al asalariado cautivo. La recaudación por concepto del impuesto sobre la renta pasó de 2013 de 800 mil millones de pesos a un estimado de 1.4 billones de pesos, es decir, una cifra que casi se duplica en 4 años.
A pesar de que en México es uno de los países con los salarios más bajos, lo anterior está abordando y haciendo más grave la injusticia en la distribución de la riqueza. Aunque la promesa de esta administración ha sido que la política de ingresos se ha orientado a mejorar la equidad del sistema tributario, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, promover la formalidad, nada ha sido más lejano de la realidad, sobre todo en el caso de los antes considerados repecos, ya que el régimen de incorporación fiscal al que se le cambió de nombre trata de manera igualitaria a los desiguales. Por eso, una vez que todas las personas que declaraban bajo el régimen de repecos se han asignado condonaciones del 30%. Ello hará que estos pequeños contribuyentes, al finalizar el periodo de gracia, las microempresas tributarán con las mismas tasas que empresas con grandes cantidades de recursos. Por su parte, la anterior reforma fiscal supuso la terminación del régimen de consolidación, ese famoso régimen de consolidación, dando lugar al régimen opcional para grupos de sociedades, lo cual es una copia en bruto de lo que era el régimen de consolidación fiscal. Por lo tanto, es una grotesca mentira haber hablado de su desaparición, únicamente con algunas modificaciones, sin que ello represente transformaciones sustanciales. La supuesta eliminación del régimen de consolidación ha sido una simulación de esta iniciativa de reforma, donde deja prácticamente intocables a los grandes grupos económicos. Solo por dar un dato, de las 4.862 empresas que consolidan, integradas en 422 grupos para efectos fiscales que han pagado al fisco aproximadamente 85,000 millones de pesos, deberían pagar 850,000 millones de pesos, pues derivados de este régimen, su tasa efectiva sobre sus ingresos terminará siendo alrededor de 1%. Por otra parte, hay un trato inequitativo entre personas físicas y personas morales, haciendo que si el grueso de la recaudación por el impuesto sobre la renta se encuentra en los trabajadores, a los que paradójicamente se les aumentó de la tasa del impuesto sobre la renta para personas físicas. Por lo tanto, este régimen fiscal extractivo y de los pequeños contribuyentes y de defensa de los grandes empresarios es totalmente inequitativo y constante. Se pasó de unas finanzas petrolizadas a unas finanzas gasolinizadas. La apuesta por llenar el hueco fiscal con el IEPS a las gasolinas viene en franco ascenso desde 2014, en donde la recaudación por este concepto era de 12.4 miles de millones de pesos, y para 2017 pretenden recaudar 284.4 millones de pesos. Es decir, la falacia de que las gasolinas subsidiadas han quedado fuera lo vemos con toda claridad, un instrumento fiscal que paga el pueblo de México. Un manejo irresponsable de la deuda pública se ha venido señalando una y otra vez. En lo que va de esta administración, la deuda neta del sector público ha aumentado de 36.9% a 48.5% del PIB. Ello ha implicado un deterioro de la capacidad de pago de este país, pues la relación deuda neta a ingresos tributarios ha pasado de 3.5 veces a 2012 a 4 veces en 2016. Para 2017, las calificadoras internacionales han cambiado de perspectiva de la deuda mexicana de estable a negativa por la crisis de credibilidad generalizada que enfrenta el gobierno. En suma, lo hemos venido repitiendo, se ha dicho una y otra vez, este gobierno y sus operadores fiscales no hacen sino seguir una línea en contra del pueblo de México. La política económica lo demuestra. Peña Nieto no gobierna para 120 millones de mexicanos. Peña Nieto gobierna para la oligarquía que lo llevó comprando la elección. Es clarísimo, no podemos dejar de analizar uno por uno
las condiciones de este país para determinar, sin tener que acudir a ninguna explicación de carácter ideológico, el presidente Peña y sus operadores financieros trabajan para la acumulación de la riqueza de los que más tienen. Vivimos un régimen injusto, un régimen de enriquecimiento personal, y todo esto acompañado de la corrupción que la población entera ya repudia. Es un país en quiebra que no va a salir, cuyo presupuesto y el aspecto fiscal no dan para crecer. Estamos realmente en una grave situación, en un desastre nacional. Y esto ya lo sabe la población, lo conoce la población. Y el repudio que existe en contra del presidente Peña Nieto es claro. ¿Por qué? ¿Por qué ese comentario de Peña Nieto, ¿verdad?, que han tomado todos los periódicos de México? Es la cabeza de todos los periódicos. Dice que no se puede levantar un presidente todas las mañanas para joder, así lo dijo SIC, para joder al pueblo de México. ¿Por qué lo dice el presidente? Y me parece muy útil en este momento que estamos analizando, digamos, esta política económica absolutamente desigual, una política económica a favor de la oligarquía, una política económica que tiene en la pobreza a más de la mitad de la población, una política económica que se dedica a los contratos, a la exacción, a los negocios y a la corrupción. Esa es la que ha analizado el presidente Peña Nieto y lo ha llevado a decir este despropósito, que no es más que el reconocimiento que hace el presidente de México, que la población mexicana piensa que sí. La población mexicana piensa que sí, que todas las mañanas que se levanta el presidente Peña Nieto lo hace para fregar al pueblo de México. Eso es. ¿Por qué lo diría así nada más? ¿Por qué se le ocurrió decirlo? Porque el propio presidente está consciente de que está actuando en contra del pueblo de México y ya no sabe qué hacer. Vamos a aprobar hoy a toda velocidad este paquete que debería de haberse estudiado hasta fin de mes. No dejaron en las comisiones ninguna posibilidad de discutir. Es la imposición de esto, es la imposición de todo, es la imposición de candidatos, es la imposición de funcionarios, es la búsqueda del poder a toda costa para bloquear ese sentimiento que tiene el pueblo de México en contra del régimen de Peña Nieto. No lo van a cambiar. Hoy se va a aprobar también sin discusión, se van a callar, van a guardar silencio, no van a contestar los planteamientos que se hagan, pero no van con esto a sacar provecho, van a seguir hundiéndose porque el pueblo de México ya despertó, porque el pueblo de México sabe que este es un régimen corrupto destinado a engordar las bolsas de la oligarquía nacional y a entregar el país a los intereses extranjeros. No vamos a crecer, lo único que vamos a hacer en este régimen, mientras subsista, ¿verdad?, y esperemos que no subsista, ¿verdad?, en un proceso democrático real para rescatar este país de las garras de una oligarquía voraz y de un presidente que está muy desconsolado porque sabe que todos los días, cuando se despierta, saben los mexicanos que está precisamente dañando a la población mexicana, lo que es la más absoluta verdad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Bartlett.